quiero hacer algunas referencias sobre los logros y desafíos pendientes en materia de incidencia internacional sobre libertad académica. En este sentido, quiero describir los esfuerzos desarrollados desde el año 2014 para la articulación de todo un trabajo colaborativo a favor de la libertad académica y la autonomía universitaria desde las instituciones de derechos humanos de las universidades venezolanas, pero también desde las ONGs de la sociedad civil para la realización de actividades de documentación e incidencia internacional frente a los órganos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, del sistema interamericano, pero también frente a otros órganos de la comunidad internacional. Quiero describir a continuación algunos de los logros obtenidos frente a los referidos órganos de derechos humanos en la construcción de agendas internacionales que han visibilizado la importancia de la libertad académica y la autonomía universitaria para la democracia y el desarrollo, así como hablar un poco de la importancia de la consagración de estándares internacionales en la materia que obviamente urge. Quiero también destacar cómo el trabajo de la sociedad civil venezolana en el área de la libertad académica ha resonado a nivel de las Américas y además internacionalmente, articulando a actores muy importantes en el continente y a nivel mundial, lo cual ha producido frutos extraordinarios en el marco de la concepción de la libertad académica como un derecho humano reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo a la Declaración de Lima sobre libertad académica y autonomía de las instituciones de educación superior, quiero recordar que la libertad académica significa la libertad de los miembros de la comunidad académica, individual o colectivamente, en la búsqueda, desarrollo y transmisión de conocimientos a través de la investigación, el estudio, la discusión, la documentación, la producción, la enseñanza, la disertación y la escritura. La libertad académica es un derecho humano con fundamento normativo en el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, requiere un mayor desarrollo normativo, para lo cual es muy importante tener por lo menos dos ideas claves. Uno, que ésta no solo busca proteger la producción y transferencia del conocimiento científico, sino que es necesaria para la democracia y para el desarrollo. De manera que la necesidad de crear estándares internacionales sobre libertad académica es sin duda alguna latente, ya que las universidades y los académicos reiteradamente son blancos de los regímenes autoritarios, pero también en democracia la libertad académica puede ser amenazada. Hoy cada derecho humano, y esto aplica obviamente para la libertad académica, debe representar para los estados y sus gobiernos la obligación ineludible de respetarlo, protegerlo y garantizarlo sin discriminación de ningún tipo, como parte de la responsabilidad internacional que tienen de cumplir de buena fe los tratados que efectivamente han suscrito. Entre el 2014 y el 2020 se han abierto espacios muy importantes para la incidencia internacional en materia de libertad académica ante órganos de derechos humanos tanto del sistema universal como del Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Quiero mencionar la experiencia frente al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en noviembre del 2014 y frente al Comité de Derechos Humanos, o también llamado de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en junio del 2015. En ambos casos se evaluó al Estado venezolano y como organizaciones de la sociedad civil presentamos informes alternativos. En estos casos se ventilaron preocupaciones con respecto a patrones de criminalización de la protesta universitaria, ataques e irrupciones en espacios universitarios cometidos por las fuerzas policiales, militares, pero también por parte de civiles armados, especies de grupos paramilitares o parapoliciales en Venezuela entre el 2014 y el 2015. Esto de la actuación de civiles armados actuando como grupos parapoliciales o paramilitares llamó mucho la atención de los órganos internacionales que evaluaban al Estado venezolano. En el 2016, un informe especializado sobre restricciones y represalias
contra la libertad académica y la autonomía de las instituciones de educación superior en Venezuela fue enviado al Consejo de Derechos Humanos como contribución al segundo ciclo del examen periódico universal, el EPU, por parte de una coalición de centros universitarios y organizaciones universitarias de derechos humanos, básicamente de la Universidad del Zulia, de la Universidad de los Andes y de la UCAP. Sobre las denuncias presentadas en ese EPU, algunos estados emitieron recomendaciones a Venezuela relacionadas a la libertad de expresión, educación, pero también relacionadas a la libertad académica, lo cual reflejó el interés de la comunidad internacional sobre el tema. Quiero destacar igualmente la atención de la Relatoría para la Libertad de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas por la Libertad Académica y su vinculación con la libertad de expresión. Recuerdo además que en una reunión que tuvimos en ese año con un oficial de la Relatoría para la Educación de las Naciones Unidas, nos comentó que consideraba que el mandato de la referida relatoría no estaba vinculado directamente con asuntos relativos a la libertad académica en contextos universitarios. Hoy tenemos la convicción de que la relatoría ha superado esta visión. Confiamos en que así sea. Obviamente, al vincularse al derecho a la educación, la libertad académica está profundamente vinculada al mandato de la Relatoría para la Educación. Eso, por cierto, lo conversé con el anterior alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, quien obviamente mostró una postura favorable a que efectivamente la Relatoría para la Educación debe conocer temas de libertad académica en contextos universitarios. Entre el 2018 y el 2020, quiero destacar que el rol del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido fundamental para visibilizar grandes preocupaciones en materia de violación a la autonomía universitaria, por ejemplo, en Venezuela, y a los derechos humanos vinculados a entornos universitarios. Es muy importante destacar el pronunciamiento de la alta comisionada Michelle Bachelet el 5 de julio del 2019, pero también los pronunciamientos de los distintos informes del alto comisionado en el 2018, 2019 y 2020 que han ratificado recurrentemente las preocupaciones en la materia. Quiero también destacar el interés por la libertad académica de la Relatoría, por ejemplo, de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión. Ratificar esto y ratificar que en el 2020 prepara justamente un informe sobre la relación de libertad académica y libertad de expresión a ser presentado ante la Asamblea General de la ONU. También destacar el interés de la Relatoría Especial sobre el derecho a la reunión pacífica y asociación, que además ha ratificado la relación entre libertad académica y el derecho a la asociación de los universitarios, interpretando, entre otros instrumentos, la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En otro contexto, la Secretaría General, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos y un panel de expertos independientes, el 29 de mayo del 2018, emitió un informe sobre la posible perpetración de crímenes contra la humanidad en Venezuela. Ese informe recogió denuncias relacionadas con la libertad académica y la autonomía universitaria en casos específicos, concretos, relacionados a violaciones muy graves de los derechos de estudiantes y del personal universitario, por ejemplo, en sus páginas 177 y siguientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha prestado atención constante al tema, especialmente desde el 165º periodo de sesiones celebrado en octubre del 2017 en Montevideo, Uruguay, cuando pudimos asistir a esas audiencias y denunciamos restricciones contra la libertad académica en esta audiencia que se celebró sobre el derecho a la educación en Venezuela a solicitud del Estado venezolano, siendo nosotros organizaciones de la sociedad civil que luego posteriormente pedimos participar y en efecto se nos concedió ese derecho. Las denuncias que hicimos fueron documentadas en el informe que luego, unos meses después, en el 2018, la CIDH publicó justamente un informe país sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Esa audiencia de Montevideo
de octubre del 2017 fue la primera audiencia histórica que trata denuncias específicas sobre violaciones a la libertad académica y a la autonomía universitaria en un país de la OEA, en este caso en una audiencia sobre el derecho a la educación en Venezuela. De forma innovadora, la CIDH incluyó el término libertad académica como categoría específica y valoró la importancia de las instituciones de educación superior, expresando su preocupación por las denuncias de injerencia contra las universidades y manifestó que la autonomía universitaria es un requisito previo y esencial para la libertad académica que a su vez es necesaria para el pleno disfrute del derecho a la educación reconocido en la Declaración Americana. Esto efectivamente lo recogió en el informe que mencioné publicado en el 2018. Expresó además la CIDH su repudio contra cualquier acción de expulsión por motivos políticos o represalias arbitrarias contra estudiantes e instó al Estado a abstenerse de tales actos y a investigar, según corresponda, también a sancionarlos. Desde entonces, hablo del finales del 2017 y desde el 2018, la CIDH ha ratificado su interés por la situación que atraviesan las universidades frente a los regímenes autoritarios, especialmente en el marco de unos mecanismos de seguimiento especial que abrió para Nicaragua el caso del MECENI o para Venezuela el MECB. Recurrentemente, distintos relatores han ratificado que la libertad académica y la autonomía universitaria son pilares fundamentales de la democracia y han llamado a la prevención de la presión externa y a la no intervención dentro de los espacios universitarios. Por ejemplo, la relatora para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o inclusive el relator especial sobre libertad de expresión de la CIDH. En el marco del 171º periodo de sesiones celebrado en Bolivia en febrero del 2019, la CIDH por primera vez en la historia realizó una audiencia temática regional continental sobre restricciones y represalias contra la libertad académica y la autonomía universitaria, manteniendo su atención en el tema. Además, durante el siguiente periodo, el 172º, celebrado en Jamaica en mayo del 2019, justamente la audiencia histórica continental de febrero sobre libertad académica se realizó a solicitud de Aula Abierta, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, entre otras organizaciones. Dentro de la solicitud de Aula Abierta lleva el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos de Luz, pero también el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, pero también el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela. En la sesión luego de mayo del 2019 en Jamaica, fundamentalmente se trataron temas vinculados a la violación a la libertad de asociación, y en ese caso pudimos llevar grandes preocupaciones de casos también a nivel continental americano, justamente vinculados a la violación a la libertad académica y a la libertad de asociación y a la libertad de reunión pacífica. Pero además, el 5 de marzo del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció durante el 175º periodo de audiencias celebradas en Haití denuncias sobre violaciones, nuevamente, a la libertad académica y a la autonomía universitaria en Venezuela. Esa audiencia fue solicitada por distintas organizaciones, además que hemos hecho un trabajo colaborativo en la materia y pudimos también participar algunos de los representantes de esas organizaciones en esta audiencia, visibilizando las grandes preocupaciones en materia de libertad académica y autonomía universitaria, en este caso en Venezuela. Para concluir, los referidos avances en el contexto internacional ratifican la importancia de la libertad académica para las democracias y el desarrollo de las sociedades. La libertad académica y la autonomía universitaria encuentran su fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos, pero ya como lo he dicho, requiere de una mayor regulación normativa a nivel internacional. El rol de la comunidad internacional representada por órganos de derechos humanos y cuerpos políticos además es crucial. No solo debemos llegar a órganos de derechos humanos, también a otros órganos, en muchos casos organizaciones internacionales, sus secretarías generales, parlamentos, siendo importante que estas preocupaciones sean conocidas
no solo por las instituciones internacionales de derechos humanos, sino por estos órganos, que en algunos casos son órganos políticos u órganos internacionales. Debe destacarse igualmente el importante rol de la sociedad civil en favor de la libertad académica, teniendo las universidades y los universitarios el deber histórico de incrementar además las investigaciones científicas, la documentación y el desarrollo de acciones de litigio estratégico en la materia al lado de otras organizaciones de la sociedad civil como las ONGs de derechos humanos. Quiero finalizar con unas brevísimas recomendaciones para organismos internacionales de derechos humanos. Primero, pedirles que ratifiquen, que resalten la importancia de la libertad académica en la configuración de las democracias y el desarrollo. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a sus relatores especiales, tanto en materia de libertad de expresión como en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Primero, reconocer como un aspecto muy positivo que desde finales del 2017 estén pendientes recurrentemente de la materia. Ratificarles la necesidad de desarrollar el compromiso asumido de interamericanizar la libertad académica con estándares básicos que destaquen su fuerte relación con la democracia y el desarrollo, además delimitando su contenido mínimo esencial, sus sujetos protegidos, su alcance, límites, entre otros aspectos. A las Naciones Unidas, desde sus órganos de derechos humanos, por ejemplo el Alto Comisionado, no dejar de prestar atención a los casos de violaciones de libertad académica, no solo en Venezuela, en el continente americano. Y además las violaciones en relación a derechos vinculados a entornos universitarios. Estamos muy contentos, además, de ver los importantes esfuerzos que la Relatoría para la Libertad de Opinión y Expresión o la Relatoría para la Reunión Pacífica y Asociación han venido haciendo. Hacemos un llamado a la Relatoría Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación para que visibilice el tema con absoluta prioridad. Inclusive, podría pensarse en crear, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una relatoría especial sobre derechos vinculados a los entornos de la educación superior, dada la importancia de la temática, teniendo la libertad académica y la autonomía universitaria, pues obviamente como derechos y principios en el torno de su mandato. En relación a órganos de Naciones Unidas, como la Secretaría General y a otras oficinas y procedimientos, atender el tema, dada su vinculación directa con la democracia. A la UNESCO, recordarle el mandato derivado del artículo 75 de la Recomendación sobre la situación del personal docente en la educación superior, que encarga al director general a elaborar un informe sobre la situación mundial de la libertad académica y el respeto de los derechos humanos del personal docente de la educación superior periódicamente. Este camino sobre la incidencia internacional en materia de libertad académica ha estado lleno de logros. Estos han sido muy importantes en los últimos años, pero algunos desafíos, como los mencionados, siguen pendientes. Quiero finalizar recordando que atentar contra la libertad académica significa atentar contra la democracia y el desarrollo de los pueblos.